Muy buenas noches con todos. Gracias, Fernando, por la presentación. También saludo al panel. Voy a remitirme al título y tema de la ponencia dentro del tiempo asignado. Mil disculpas por voy a leer la ponencia, pero igual estoy abierta a la discusión posterior. Mi presentación lleva como título en realidad una pregunta y es la siguiente. ¿Deben todos los abogados tener un compromiso con la política? Uno de los mitos más difundidos en el ámbito del derecho actual es que, en general, no hay un vínculo estricto entre el ejercicio de nuestra profesión y el mundo de la política. Al respecto, algunos consideran que sí sería posible pensar en un vínculo contingente, es decir, un abogado podría, como también no, tener un compromiso político claro. Esto podría deberse, entre otras razones, a que, por ejemplo, el espacio específico en el que un abogado desempeña la profesión requiere una definición meridianamente clara con ideas políticas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un teórico del derecho cuyo principal foco de trabajo tiene que ver con las bases políticas de la Constitución, o en el caso de un abogado que, en su vida pública, tiene una afiliación a un partido político. Frente a estos casos particulares, hay quienes consideran que el vínculo entre el ejercicio profesional y la política debería ser uno de clara separación. Es decir, incluso cuando en situaciones específicas, como las mencionadas, un abogado tenga una definición político-ideológica clara, tendría el deber de dividir su ser político de su ejercicio profesional y, cuando corresponda, incluso de su trabajo académico y docente. Uno de los principales argumentos que se utiliza para sustentar esta posición, que podríamos percibir como más radical, es que se cree que la posición política de un abogado podría empañar su desempeño profesional, es decir, podría disminuir la capacidad objetiva que debe tener el abogado al momento de resolver casos, emitir una opinión técnica sobre un problema jurídico, interpretar normas o incluso impartir conocimiento a estudiantes en el caso de que estemos hablando de un abogado profesor. Así, desde este punto de vista, no sería necesario que un abogado tenga algún compromiso definido con la política, pero además, si lo tuviere, tendría la obligación ética de no mezclar la profesión jurídica con su postura ideológica particular. De este modo, quienes defienden esta tesis consideran que el compromiso político constituye un riesgo para la profesión, porque disminuye nuestra habilidad para acercarnos al sistema jurídico desde un vértice lo suficientemente neutral como para aplicar correctamente el derecho. Así, a partir de ello, se sostiene, por ejemplo, que cuando un abogado profesor enseña evidenciando su posición política respecto de determinados temas, genera, intencionalmente o no, un sesgo ideológico en sus estudiantes, lo que afecta su profesionalismo, el cual, señalan estos críticos, debería limitarse simplemente a mostrar ante los futuros abogados lo que el derecho es y no lo que el derecho debería ser. Sobre esto último es necesario hacer una precisión. Dentro de los que creen que la profesión jurídica no debería entremezclarse con ideas políticas, podemos encontrar aquellos que, conscientemente o no, defienden una separación estricta entre el derecho y la política. Ojo, es distinto hablar sobre esta relación en contraste con el que estoy planteando en la ponencia, es decir, la relación entre la profesión jurídica y el compromiso político. Paradójicamente, incluso cuando alguien pudiera defender la obligación de los abogados de separar nuestras tendencias políticas de nuestra profesión, a veces se proclama al mismo tiempo la necesidad de que un abogado ejerza en la práctica guiado por las banderas de la ética, la justicia, la responsabilidad, la democracia, la dignidad, derechos humanos, etc. Digo paradójicamente porque en estricto, si alguien cree que un abogado debería ser lo más neutral posible en el ejercicio de la profesión, no podría estar de acuerdo a su vez con la defensa de una forma de ejercicio profesional que se desarrolle a la luz de los valores mencionados. La razón de ello es que, en abstracto, la mayoría de los abogados estamos de acuerdo con la idea de que el derecho debería ejercerse con justicia y guiado por los valores éticos que enaltecen la profesión. Sin embargo, ¿qué significa esto en el mundo real? Tan solo pensando en valores ampliamente aceptados como la justicia o la dignidad, podríamos decir que en la práctica efectiva son valores que tienen que ser definidos en concreto
para tener claridad de cómo dirigir la actividad jurídico-profesional. Es justamente en su definición concreta donde los abogados nos enfrentamos con nuestros principales desacuerdos. ¿Qué es la justicia? ¿Cuándo y cómo sabemos que una decisión en el derecho es justa? ¿Cómo identificamos qué implica en concreto la dignidad? Son preguntas cuya respuesta requiere no solo un robusto conocimiento extrajurídico, filosófico, histórico y hasta sociológico, sino que además exige, contrariamente a lo que podría pensarse de forma superficial, una asimilación clara de una postura política. Eso, por supuesto, no quiere decir que tener un acercamiento a una forma más neutral o técnica de la profesión y jurídica implique a su vez que se tenga que negar el hecho de que el derecho está imbuido en valores. Ambas tesis no son contrarias. Un teórico del derecho, por ejemplo, identificado con una posición más iuspositivista, podría perfectamente aceptar que el derecho es también un sistema normativo que contingentemente tiene un vínculo con la moral, que incluye, por supuesto, valores como la justicia. Sin embargo, lo que distingue de la postura descrita hace un momento, lo que lo distingue, ¿no?, a este teórico, es que no defiende que el derecho deba ser justo. Consecuentemente, la única forma coherente de defender que no es necesario que la profesión jurídica deba ejercerse a través de un compromiso político identificable es que asimismo se acepte que el derecho es, en última instancia, un fenómeno de poder y que objetivamente no es posible asumir en la práctica aplicaciones correctas del derecho. En ese sentido, adoptar esta postura determina a su vez evitar cualquier creencia y defensa de que la profesión jurídica debe separarse de la línea política del abogado, pero que al mismo tiempo debe desplegarse guiado por valores. Por lo tanto, para toda la gran mayoría de abogados que aún no hemos caído en el escepticismo y sí mantenemos la confianza en que es posible un ejercicio de la profesión que defienda con solidez la aplicación también de valores, la vía es solo una. Los abogados debemos tener un compromiso claro con la política, pero además debemos tener o tenemos la obligación ética de ejercer en consonancia y transparencia con esa postura. Para defender esta tesis, no obstante, considero necesario hacer 3 precisiones. 1, requerimos precisar el concepto de política. 2, considero que es importante que distingamos los momentos y casos donde es necesario enfatizar ese compromiso político. Y 3, debemos evitar, en la medida de lo posible, maquillar nuestra posición política. Respecto de lo primero, es relevante notar que muchas veces el miedo a hablar de política en el mundo del derecho se debe también a la falta de precisión terminológica sobre el término política. Para sostener la tesis que planteo aquí es importante limpiar, entre comillas o en cierto sentido, el término. Me refiero a la necesidad de distinguir el sentido laxo y peyorativo de la idea de compromiso político de su noción sociofilosófica. En el lenguaje común, alguien puede afirmar que un abogado tiene una tendencia política, describiendo a un profesional que podría tener alguna conexión con los políticos de turno, que claramente en un país como el nuestro respondería no necesariamente a un conjunto coherente de principios políticos, sino más bien a un mero vínculo con quienes se encuentran contingentemente en el poder. Claramente aquí no busco defender ese tipo de tendencia política en un abogado. Por el contrario, desde su sentido estrictamente filosófico, tener un compromiso político implica que el abogado sea consciente de su tendencia personal a seguir cierto conjunto de valores que le permitan tener opiniones meridianamente claras respecto de cuestiones vinculadas con derechos civiles, el libre mercado, la igualdad, entre otros. Así, cuando sostenemos que un abogado debería tener un compromiso político claro, estamos afirmando que debería ser capaz de expresar si como ciudadano tiene una tendencia liberal, igualitarista, socialdemócrata, republicana, etc. Es decir, ser capaz de adoptar una elección entre el espectro de las corrientes de pensamiento conocidas como las teorías de la justicia. Esta primera precisión es importante para responder a los críticos que creen que es necesario separar la postura política de un abogado por la falsa creencia que esto implica necesariamente una parcialización en su ejercicio profesional. Ello a su vez nos lleva a la segunda precisión, la distinción de los momentos y los casos donde es necesario enfatizar ese compromiso político.
Cuando defiendo la tesis según la cual un abogado, la mayoría de ellos, debería tener una posición política conscientemente identificada, no alego al mismo tiempo que la exteriorización de tal posición debiera darse en todos los casos que el abogado resuelve o en todos los espacios en los que se despliega como profesional, académico o profesor. Afirmar ello no tendría ningún sentido sabiendo que existe una amplitud considerable de cuestiones que no están conectadas con debates de índole político y que por lo tanto están fuera de la presente reflexión. Así, concretamente, solo debiera ser necesario evidenciar la postura política del abogado en dos escenarios: A, en casos con especial complejidad, y B, en casos altamente politizados. Tanto un escenario como el otro exigen conocer la posición política del abogado, debido a que, por la naturaleza del caso, es indispensable saber cuáles son las premisas que sostienen la defensa específica realizada por el abogado en el caso particular. Ello puede permitir, en primer lugar, reconocer que no estamos ante una cuestión que tenga una resolución técnicamente correcta o incorrecta, sino que por el contrario es debatible, y que por ello la defensa de una u otra posición en el debate trasciende las razones de orden estrictamente jurídico. En segundo lugar, la exteriorización de la posición política del abogado permite distinguir que estamos en un espacio en el que ese carácter debatible de la temática posibilita que el abogado pueda defender su posición auténtica sobre el caso. Pongamos unos ejemplos para aclarar ello. La opinión de abogados en medios de comunicación que son invitados como expertos o analistas exige que estos sean fieles con la postura que de forma personal defienden. Asimismo, en el ámbito de la docencia, presentar un caso complejo o altamente politizado ante los estudiantes sin asumir una postura propia no solo oscurece la capacidad crítica de los estudiantes, sino que además puede llevarlos a confusión sobre los argumentos de índole extrajurídicos importantes para comprender con integridad la problemática del caso. Finalmente, con esto voy cerrando, esto último nos lleva a la tercera precisión, que funciona más como un requisito: transparentar el carácter de los argumentos y evitar maquillarlos como argumentos jurídicos neutralmente valorativos. La omisión de este tercer aspecto sería contraproducente con la defensa de la tesis, según la cual los abogados deben evidenciar su postura política en el tipo de casos descritos anteriormente. Así, no basta con conocer la tendencia política del abogado, sino que además éste tiene la obligación de distinguir con la mayor precisión posible los argumentos los argumentos jurídicos en contraste con los que estoy denominando argumentos extrajurídicos. El afirmar que hay casos cuya solución es altamente debatible y que hay espacios que permiten canalizar este debate no implica abandonar el carácter técnico de algunos argumentos que se encuentran aún en el marco jurídico disponible. Pero distinguirlos en relación con los otros permite reconocer la calidad de estos argumentos extrajurídicos o concretamente argumentos políticos. Gracias. Buenas noches con todas y con todos. Agradezco a la Facultad de Derecho por esta invitación. El tema que voy a tratar es el rol de los abogados y los estándares éticos que deberían aplicarse a los abogados y abogadas que forman parte del proceso legislativo, ¿no? Los abogados participamos activamente en la creación de las leyes. Como congresistas que presentan iniciativas y votan proyectos, normalmente la abogacía es una de las profesiones más comunes a nivel de los congresistas. Como asesores parlamentarios que redactan proyectos de ley, proyectos de dictamen y brindan asistencia técnica a los congresistas para evaluar otras iniciativas. Como funcionarios del Ejecutivo que revisan autógrafas y emiten observaciones de considerarlas necesarias. O como expertos académicos o profesionales que opinan tanto a nivel de comisión como en medios de comunicación respecto a debates parlamentarios que se están dando en el país. Y ahí está el corazón del asunto que nos convoca. Nuestras opiniones jurídicas pueden ayudar a que una iniciativa se convierta en ley, o no. Esa influencia nos coloca en una posición de poder que debe ser ejercida con responsabilidad. Hoy quisiera detenerme y reflexionar sobre si estamos a la altura de esa responsabilidad, si estamos siendo coherentes con el mandato ético de nuestra profesión cuando participamos en los procesos legislativos desde dentro o desde fuera. Y si no lo estamos,
¿Qué deberíamos cambiar? Empezamos hablando del proceso de elaboración, debate y aprobación de leyes. Conviene recordar que el proceso legislativo está diseñado para favorecer, en teoría, la deliberación y para que la decisión final sea la mejor posible. No es un trámite rápido, no debería serlo, ni un simple reflejo de las mayorías circunstanciales. O sea, el diseño institucional lo que incluye son una serie de pasos que buscan garantizar que la ley sea legítima, útil y respetuosa con la Constitución. Todo empieza, como sabemos, con la presentación del proyecto de ley, que debe cumplir una serie de estándares mínimos, ¿no? Contar con una exposición de motivos, antecedentes, análisis de legislación comparada, análisis costo-beneficio, aunque pocas veces se hace. Ese primer paso ya exige un rigor técnico a nivel del trabajo jurídico. Luego debería venir, no siempre se da, una discusión a nivel de bancada para ver si es que esa propuesta individual se convierte en una propuesta de la bancada y es finalmente presentado junto con el vocero. Este proyecto de ley pasa a una comisión especializada que busca recoger opiniones técnicas de ministerios, gremios, expertos y ciudadanía interesada. Ahí se compara con otras iniciativas sobre el mismo tema y se elabora un proyecto de dictamen. Ese dictamen se debatirá y votará en comisión. Si es aprobado, se eleva al Pleno del Congreso, donde se discute en sesión abierta, se escuchan argumentos a favor y en contra, y se pueden incorporar modificaciones o devolverlo a comisión para perfeccionarlo. Incluso cuando es aprobado en el Pleno, la norma requiere una segunda votación en una sesión posterior, generalmente una semana después, lo que crea un espacio de enfriamiento para reflexionar y corregir errores. Finalmente, el texto llega al Ejecutivo, que tiene la posibilidad de promulgarlo, de observarlo, devolviéndolo al Congreso para una segunda revisión. Por supuesto, esto tiene un montón de asteriscos, porque a veces se exonera de trámite de comisión, se exonera de segunda votación, pero el diseño está pensado para la deliberación. Cada una de esas etapas es una oportunidad para mejorar la propuesta inicial, advertir problemas de constitucionalidad y asegurar que la norma resultante sea la mejor posible. Cuando quienes participan, y especialmente los abogados, renuncian a ese esfuerzo y se limitan a validar decisiones políticas, el diseño deliberativo pierde sentido y el sistema entero se debilita. ¿Qué estándares éticos debemos tener presentes los abogados y abogadas en estos procesos legislativos? Veamos qué establece el Código de Ética de Abogados vigente. Código de Ética, además, inspirado por una iniciativa que nació en las aulas de la Facultad de Derecho de esta universidad. El Código no es un documento decorativo, es la brújula que orienta o debería orientar nuestra conducta en cualquier escenario. El artículo 3 establece que la abogacía tiene como fin la defensa de los derechos de la persona y la consolidación del Estado de Derecho. Fíjense en el verbo, consolidar. No dice relativizar, debilitar o poner a prueba el Estado de Derecho. Dice consolidar. Y remata diciendo que la probidad e integridad de nuestra conducta es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y la vida en sociedad. La referencia a la consolidación del Estado de Derecho subraya que la abogacía no se limita a resolver conflictos particulares, sino que incide en el buen funcionamiento del orden jurídico en su conjunto. Cada actuación profesional puede fortalecer o erosionar la eficacia y la legitimidad de las instituciones. Por eso se espera que el abogado actúe de manera que contribuya a la estabilidad y previsibilidad del sistema de justicia, asegurando que éste cumpla su función de garantizar derechos y ordenar la vida en sociedad. El artículo 4 va un paso más allá. Recuerda que el abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático y que debe ejercer el derecho con lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. No hay una cláusula de excepción para el Congreso ni para el Ejecutivo. Esos valores deben regir también el debate parlamentario, en los informes técnicos, en las conferencias de prensa y en las entrevistas en los medios de comunicación. Otros artículos completan el cuadro. El artículo 7 exige obedecer la ley
y no inducir a otros a infringirla. El artículo 9 establece el deber de veracidad en nuestra actuación. Finalmente, el 64 sanciona de forma severa la inducción a error de la autoridad mediante artificios o interpretaciones que oculten la verdad. Si uno lee estos artículos en conjunto y volviendo al tema que hoy nos convoca, el mensaje es inequívoco. Cualquier abogado o abogada que interviene en el proceso legislativo, ya sea asesor, congresista, funcionario, experto, tiene el deber ético de advertir cuando un proyecto es inconstitucional y de no contribuir a aprobar normas que vulneren derechos fundamentales. Este deber es transversal y se traduce de formas distintas. Para el congresista que es abogado, es un doble compromiso, legislar respetando la Constitución y no votar leyes que sabe que son contrarias a ella. Para el asesor parlamentario es emitir opiniones técnicas sólidas, aunque contraríen a la mayoría política. Para el funcionario del Ejecutivo es presentar observaciones rigurosas, aunque impliquen un costo político para el gobierno. Para el experto o académico es un deber de honestidad intelectual en el debate público, explicar los límites del derecho, incluso si la respuesta no es popular. Lo aquí señalado puede parecer obvio, pero si vemos lo que sucede en la práctica parece no serlo. Muchas veces la presión política o el oportunismo profesional pesa más que la honestidad intelectual. Se acomoda la opinión jurídica para respaldar lo que la mayoría ya decidió aprobar, o se guarda silencio para evitar conflictos. A veces incluso se fabrican argumentos creativos pero insostenibles, que buscan darle un barniz técnico a lo que es en realidad una decisión meramente política. El resultado es preocupante. Leyes que luego son declaradas inconstitucionales, recursos públicos malgastados y sobre todo un mensaje peligroso a la ciudadanía, que el derecho es maleable, que se interpreta según convenga al poder. Esa es una pendiente resbaladiza para cualquier democracia. Para ilustrar la importancia de este deber, quiero detenerme en dos casos recientes. Uno de ellos ya ha sido mencionado, además del estupendo cuadro que ha presentado Diego y que espero que publique en las redes sociales para poder usarlo en otras exposiciones, siempre citándolo, por supuesto. Pero antes de hablar del ejemplo de la ley de amnistía, hay un ejemplo que yo lo vi de cerca porque me tocó cuando era congresista, que es la ley 31018, en el contexto de la pandemia, que suspendía el cobro de peajes. El argumento oficial era evitar el contacto entre los cobradores de peaje y el usuario para prevenir contagios. Esto lo que hacía era, a través de una ley, intervenir un contrato entre privados con el Estado para la concesión y administración de los peajes. Era evidentemente un caso inconstitucional. Era caso como para plantear en Derecho Constitucional 1 o en un curso de Derecho de Contratos. Y aún así fue aprobado con amplia mayoría. No importó la opinión de algunos pocos congresistas que decíamos que una ley no podía intervenir el contrato firmado por un privado. Evidentemente, este tema fue al Tribunal Constitucional, que concluyó que la ley vulneraba el artículo 62 de la Constitución y los contratos ley firmados con los concesionarios. La inconstitucionalidad era previsible. Se trataba de una ley que realizaba una modificación unilateral de contratos de concesión. No había evidencia que la medida contribuyera realmente a la contención del COVID-19 y se prohibía además compensar a los concesionarios afectando la seguridad jurídica. Sin embargo, la norma fue aprobada y defendida en el Pleno del Congreso por parlamentarios que eran abogados. La sentencia del tribunal es demoledora y fue dada por unanimidad. Los que recuerdan al anterior Tribunal Constitucional recordarán lo difícil que era que eso ocurriese, lo que es un indicador de lo grosero que resultaba dicha inconstitucionalidad. Un segundo ejemplo es la ley que concede amnistía a procesados y condenados por graves violaciones a los derechos humanos, que ya se ha hecho referencia en esta jornada. Esta no es una controversia nueva, tenemos la suerte de contar con una jueza valiente que la inaplicó cuando por primera vez apareció esta propuesta en los años 90 y vuelve a aparecer como si ese tema no hubiese sido ampliamente zanjado a nivel nacional
y a nivel supranacional. Organismos internacionales y el Colegio de Abogados de Lima han señalado lo que cualquier estudiante de Derecho sabe en pleno 2025, que esta ley contraviene las obligaciones internacionales del Estado. A pesar de ello, hubo abogados que la promovieron y defendieron en el Congreso y en los medios de comunicación. La norma está siendo inaplicada por jueces valientes, lo que no eximirá al Estado peruano de responsabilidad internacional por un intento tan grosero de conseguir impunidad para violadores de derechos humanos. Y podremos seguir, estoy seguro que cada uno de nosotros tiene ejemplos recientes en mente. Esos casos nos muestran cómo, cuando abogados en roles de poder se alejan de su brújula ética y de los estándares establecidos por la propia profesión, el derecho deja de servir a la justicia y pasa a ser usado como escudo de decisiones políticas contrarias al sistema jurídico. Esto de ninguna manera se trata de silenciar el debate. La deliberación es esencial en democracia y las discrepancias jurídicas enriquecen el proceso legislativo. Pero incluso en el marco del disenso, los abogados debemos reconocer límites éticos y profesionales en nuestra argumentación. El primero es el límite de la veracidad. No podemos torcer el sentido de la Constitución o de los tratados para justificar lo ilegítimo. Cuando el texto constitucional es claro y la jurisprudencia es pacífica, fingir ambigüedad para habilitar una interpretación conveniente es un acto de deshonestidad intelectual. El segundo es el de lealtad a la Constitución. No podemos usar nuestra formación para legitimar decisiones que socaven los contrapesos institucionales, ni convertirnos en ingenieros de soluciones creativas para burlar las reglas. Hacerlo puede servir a un interés inmediato, pero erosiona la arquitectura democrática y abre la puerta a arbitrariedades futuras. El tercero es el de responsabilidad con nuestra profesión. Nuestra palabra tiene peso. Los abogados gozamos de un prestigio técnico que influye en legisladores, periodistas y en la ciudadanía. Si inducimos error al legislador o a la opinión pública, no solo fallamos éticamente, también debilitamos la confianza de la sociedad en el derecho como herramienta de justicia. Una profesión que tolera estas prácticas termina normalizando el cinismo, la idea de que el derecho es solo un instrumento de poder maleable según la conveniencia política. Por ello, respetar estos límites es un acto de defensa de la integridad del sistema democrático. Solo así aseguraremos que la argumentación jurídica siga siendo una guía confiable y no un instrumento de manipulación. Y también es un recordatorio de que la profesión jurídica no vive aislada. Cada vez que un abogado elige actuar con rigor y honestidad, ayuda a elevar el nivel del debate público, a consolidar estándares que otros seguirán. La ética profesional no es solo una obligación individual, es también un mecanismo de construcción colectiva, fortalece la cultura democrática y protege a la ciudadanía frente a la arbitrariedad. Quiero cerrar con una idea clara. Los abogados y las abogadas debemos ser los guardianes del Estado de Derecho, no sus sepultureros. Cada informe técnico, cada voto, cada intervención en medios, cada proyecto de ley contribuye a reforzar o a debilitar la legitimidad de las instituciones y la democracia. Nuestra tarea exige coraje cívico, la disposición a decir la verdad, aunque sea incómoda para quien nos contrata o para la mayoría parlamentaria. Requiere independencia de criterio para resistir la presión política o económica que busque torcer la interpretación de la ley. Si renunciamos a esa responsabilidad, no solo fallamos a nuestra profesión, fallamos al país. La democracia necesita abogados que actúen como contrapeso, que usen el derecho para proteger derechos, que sean auténticos servidores de la justicia. En tiempos de polarización y desinformación y de evidente deterioro institucional, nuestra voz puede ser la diferencia frente a un Congreso que no respeta límites y cede cada día más a impulsos claramente autoritarios. Hoy más que nunca, la democracia necesita de los abogados y las abogadas. Muchas gracias.
Buenas noches con todos. Quería agradecer a Fernando y también a todos los presentes por, luego de tan larga jornada, todavía estar aquí. Y lo que yo quería presentarles era una exposición sobre la coherencia argumentativa de los que deben tener los abogados en la defensa de sus casos. Un poco también contándoles cómo nació esta presentación, ¿no? Fue producto de una conversación que teníamos alguna vez con Fernando y que veíamos cómo algunos abogados, sin despeinarse, sin ruborizarse, podían cambiar de punto de vista, y uno decía, pero yo hace un año he visto que él decía lo contrario y ahora dice algo muy distinto. Y es tan fácil hacer ese cambio. Bueno, ahorita les comento algunos ejemplos reales. Ustedes pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, videos, se han hecho varios videos donde los abogados, una misma persona podía decir hace un año A y al año siguiente B. En temas constitucionales, lo voy a plantear un ejemplo constitucional, pero también lo podemos ver en temas penales, en cuestiones civiles, en diversos ejemplos. Y claro, esto vamos a ver que trae serios problemas para el derecho. Pueden encontrar los videos, hay gente que sea periodistas, comunicar, y creo que esto es muy importante, que se han dedicado a mostrar cómo muchos abogados en temas constitucionales, penales y otras áreas, contrastarlos y mostrarles cómo una misma persona puede decir, un mismo abogado puede decir A y no A sin ruborizarse, ¿no? Bueno, le voy a poner este ejemplo, que es reciente. El debate sobre el artículo 117 de la Constitución, seguro los que puede ser que lo hayan escuchado. Algunos, inicialmente, cuando estaba en la presidencia el presidente Castillo, algunos sostuvieron que sí se podía investigar al presidente preliminarmente. Les voy a poner el artículo, ¿no? El artículo que debía analizarse, objeto de la disputa, de la discusión, era este. Y sobre todo en la palabra acusado. ¿Qué debía entenderse por la palabra acusación? El presidente de la República solo puede ser acusado y bueno, luego hay ese listado. Y algunos decían, acusar no es lo mismo que investigar, por lo tanto se puede investigar. Entonces, ¿se puede investigar al presidente en funciones, al presidente Castillo? Decían, sí, porque se está investigando, no se le va a acusar constitucional. Y salieron y por eso creo que es importante ver también a todos aquellos abogados que han sostenido eso. Ahora, el presidente Castillo fue vacado, creo que bien vacado además, por un intento de golpe de Estado, y la sucesión presidencial asumió la presidencia la actual presidenta, la señora Dina Boluarte. Y este caso también llega al Tribunal Constitucional. Ahora, incluso algunos de los abogados que dijeron que sí se podía investigar, en la actualidad sostienen lo contrario. Dicen que acusar abarca investigar. Han vuelto a la historia tradicional del país, que no se investigaba a los presidentes, salvo por esos supuestos. Históricamente, hasta la época del presidente Vizcarra, no se investigaba y ya pues hubo un cambio lento, pero empezó a haber ciertos cambios. ¿Y por qué? Decían, bueno, es que hay que garantizar la estabilidad, en la gobernabilidad, estabilidad, etc. Y eso puede ser razonable. Viendo solo ese argumento puede ser razonable. Lo que resulta menos razonable es, ¿y por qué no justifican el cambio? Puedo aceptar que digan, ya, hay que garantizar la estabilidad en el gobierno, un orden, si hay cambios constantes se puede afectar. De acuerdo, eso puede resultar razonable. Pero ¿y por qué no tuviste en cuenta ese mismo argumento hace un año?
¿Qué pasó antes? Porque antes sí favorecías el valor de hay que combatir la impunidad. Hay que luchar contra la impunidad, no podemos permitir que un pillo esté gobernando, decían. ¿Y por qué ahora ya no es tan importante? ¿Qué pasó en el medio? Claro, podríamos hablar de los abogados marxistas, pero no por seguir a Carlos Marx, sino por Groucho Marx, ¿no? Tengo mis principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Y ahora, el problema es que creo que puede ser bastante, no sé si mayoritario, pero hasta cierto punto extendido en la profesión. Y bueno, ¿por qué es importante ser consistentes en mantener los principios? ¿Puede un abogado cambiar de posición? La tesis que yo voy a defender es que los abogados deben ser consistentes en su práctica argumentativa. Si ellos sostienen que algo es correcto hacer, se comprometen con esa razón. Eso no implica que no puedan cambiar de punto de vista, sí lo pueden hacer, y vamos a ver que hay ciertas condiciones bajo las cuales alguien puede cambiar de postura. Pero tienen el deber de justificar públicamente por qué han cambiado de postura. Bueno, acá hay un problema, los abogados que sostienen posturas, esto se observa, la observación que les comentaba, hay abogados que sostienen posturas contradictorias en el mismo tipo de casos, ¿no? Bueno, ya les puse el ejemplo. Esto trae como consecuencia, bueno, una pérdida de legitimidad de la profesión, desconfianza, y socava el funcionamiento mismo del derecho. Porque si alguien sostiene A y no A, cualquier cosa se puede derivar de ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces socava el funcionamiento mismo del derecho, estaría siendo socavado, ¿no? Además de la pérdida de la imagen, la reputación de la profesión del derecho. Por eso también existe una tan mala imagen de los abogados, ¿no? Puede decirse que pueden decir cualquier cosa. Bueno, hay algunas definiciones. Si defiendo X en un caso, debo aplicar. Si considero que esa es la regla adecuada, tengo que aplicarla en cada caso similar, ¿no? Esto exige el principio de universalidad, el criterio, yo lo llamaría criterio de universalidad. Ahora, esto no, como ya les había mencionado, esto no impide que se pueda cambiar de opinión, pero exige razones. Algunas de estas razones, si voy a cambiar de punto de vista, tengo que explicar, tengo que indicar por qué he cambiado de punto de vista, tengo que decir además por qué lo anterior, que me llevó a pensar que lo anterior era incorrecto y por qué ahora es correcto. Puede decir, bueno, considero ahora que investigar o vacar a los presidentes o investigar creó mucha inestabilidad. Esa postura que sostuve hace 2, 3 o un año, creo que fue peor y creo que más bien hay que garantizar la estabilidad en el gobierno. Habría que eso tiene que ser justificado, ¿no? El cambio en las posiciones, en la postura de alguien, no solo puede darse, no solo cambiar de posición, sino tengo que decir las razones, explicar o justificar, si utilizamos ya la terminología de la argumentación, justificar todo el cambio de postura que hay, porque lo anterior, qué consecuencias cerradas hubo, hacia dónde me llevó y por qué le voy a dar prioridad ahora a este valor, a este nuevo valor. Eso también tiene que llevarnos también a pensar si lo anterior es errado. Claro, porque algunos de los abogados también, cuando le preguntaban, ¿y usted no considera que ahora entonces lo que se hizo con el anterior presidente estuvo mal? No, es que ya la ley no es retroactiva, el cambio de criterio. Claro, esto solo se va a aplicar de aquí en adelante, con lo cual estaban creando un argumento ad hoc, un argumento solo pensando para la situación y ya no para atrás. Pero si en realidad uno considera que estuvo mal y que debe cambiarse, eso está mal también para atrás, no solo de ahora en adelante. Y habría que asumir las consecuencias del cambio de posición y pedir y exigir si considero que este es nuevamente lo que debe hacerse,
y el caso es similar, se presentan las mismas consecuencias, también pido que se rectifique lo anterior. Tendría que defender los cambios, el tratamiento que se dio a casos anteriores. Porque eso implica asumir, porque la argumentación, cuando uno acepta que plantea un argumento, uno se compromete con las razones del argumento, uno considera que eso es lo correcto hacer. Y por lo tanto es correcto hacerlo hoy, pero también era correcto hacerlo antes. Salvo que, y acá, que encuentre alguna excepción, alguna razón que me diga, este caso se diferencia del anterior y explicar por qué se diferencia. Entonces hay toda una exigencias argumentativas que me tiene que llevar a poder justificar el cambio, y si no quiero aplicarlo para atrás, tengo que decir qué hay de distinto que me lleve a decir que no lo debo aplicar hacia atrás. Ahora, ciertamente en la práctica nada de eso ocurre. Uno puede ver que los abogados, no voy a decir que de muchos, pero se puede observar en la práctica que hay algunos abogados que pueden cambiar de opinión de un día de un tiempo para otro y sin explicar, sin seguir estas prácticas argumentativas, este esquema que les había mencionado, ¿no? Ahora, algunos requisitos para obligar a los abogados, creo, y esto es muy importante porque muchas veces ponemos el foco en los jueces, pero quizás habría que empezar a poner más foco en los abogados, en cómo se da la práctica argumentativa de los abogados. Tener acceso a cómo los abogados argumentan en diversos casos nos ayuda, acceso público a los casos que defienden, cómo los defienden, a los artículos, a sus declaraciones públicas. Es muy importante porque esto luego nos va a llevar a poder confrontar sus posturas previas con las que defienden en uno u otro caso. Claro, y esto es importante porque hay que forzar a los abogados a que sean consistentes, coherentes con lo que sostienen públicamente, con lo que enseñan. Incluso, y ahí es importante crear una cultura jurídica que incentive ese tipo de prácticas, a ser consistentes en la práctica, en la argumentación que van esbozando en diversas situaciones. Esa cultura se forma en las universidades, en los tribunales. Creo que los tribunales también pueden ser lugares muy propicios para exigir a los abogados consistencia, ¿no? Usted he visto que sostenía esto hace un año y ahora me viene y me sostiene lo contrario. Explíqueme la razón del cambio. ¿A quién le creo? ¿Cuál es el argumento correcto? ¿Cuando usted sostenía A o cuando sostenía B? O de repente no tengo que hacerle caso porque nada de lo que usted dice lo cree. No cree que esto sea correcto. Entonces, exigirle, obligar a los abogados a ser consistentes, a justificar, creo que también tiene un impacto moral, puede tener un impacto moral también, un cambio en la práctica de los abogados, ¿no? Y ahí sí los jueces pueden cumplir un rol, o las autoridades ante las que se presentan los argumentos pueden cumplir un rol muy importante. Y claro, las audiencias pueden ser lugares donde se confronten realmente los argumentos, exigirles el cambio, las excepciones si creen, y lo bueno es que ahora todo eso además todas las audiencias son virtuales, pueden ser buenos materiales para utilizarlos en clase y discutir, o incluso los propios alumnos pueden exigir a sus profesores, oiga profesor, si usted sostuvo esto hace un año, ¿por qué ahora sostiene lo contrario? ¿O por qué lo que sostuvo en clase no lo sostiene ante el tribunal? ¿Nos podría dar algún tipo de explicación? O sea, creo que esa labor de confrontación puede llevar a que los abogados mismos se vean, se limiten al menos en tratar de buscar argumentos a la carta, ¿no? Bueno, ya para terminar, entonces
La tesis central es que los abogados no debemos cambiar de principios de acuerdo a los intereses ni buscar argumentos. Pero para lograr eso necesitamos crear un marco institucional, un conjunto de reglas que haga que el sistema fuerce a los abogados a realmente ser consistentes en su práctica argumentativa. Y esto creo que se forma parte a partir de toda de las universidades, la judicatura, los medios de comunicación. Porque muchos de estos videos se han dado y nos enterábamos gracias a los medios de comunicación, ¿no? Y todo esto puede llevar a mejorar, o por lo menos a disminuir estos cambios tan drásticos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ponencias. Dado el tiempo que ha superado, ¿no?, lo previsto, diría si hay de repente no una o dos preguntas, Agustín, y aquí, a ver, 3 preguntas. Les pediría, sí, por favor, hacer un súper esfuerzo por ser concisos, y luego volveremos a la mesa y también les pediría, ¿no?, en la mayor brevedad posible, plantear reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones a los 3 ponentes. Mi pregunta iba un poco en torno a, creo que hay una línea común a las 3 ponencias en relación a lo que deberíamos hacer como abogados en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Pero yo me pregunto que cuánto de eso queda en un deseo, en una voluntad de ser mejores profesionales versus cómo somos formados en la Facultad de Derecho. Me pongo en el ejemplo claro de cuando estamos en primer ciclo, nos ponen un caso y tú defiendes la posición A, tú defiendes la posición B, y no hay ahí una pregunta crítica de ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu posición política?, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar este deseo, digamos, que los 3 plantean, cuando nuestra formación jurídica, por el contrario, es adversarial? Es gana con los argumentos que mejor que te convengan para el momento que te toca asumir, o el rol que te toca asumir, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. César, hay una parte de tu exposición en la que sostienes que las posturas contradictorias afectan la legitimidad y la ética profesional. Concuerdo plenamente con eso, creo que es un hecho objetivo, pero las consecuencias de esas actitudes que proliferan, por lo menos en sede nacional, no se traduce en una postura ética de los colegios de abogados, por ejemplo, de las propias facultades, que no cuestionan a los profesores que dicen A en la cátedra y B ante el público. Entonces, ¿de qué manera esto, que es una realidad, la podemos tratar de enderezar? Sé que es una pregunta muy amplia, pero honestamente esta situación de posiciones contrarias, y algo peor, lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, donde hay una evidente aplicación contra el texto expreso de la ley, de su propia ley orgánica en el tema de la violencia familiar del actual presidente de esa institución. Es gravísimo y, sin embargo, como que no está pasando nada en el país. Gracias. Una última pregunta y volvemos a la mesa. Gracias, Fernando. Para felicitar a los 3 miembros de la mesa, un poco también recogiendo las 2 preguntas anteriores que iban más o menos por la inquietud que yo tengo. El problema en realidad va más allá de la profesión como tal. El problema que nosotros tenemos es un problema que como docentes universitarios lo recogemos incluso de la educación básica regular, y eso se recoge de los modelos educativos, del tema familiar, del tema social, etc. Y hablaba Noemí del tema de la participación del abogado en la política, pero entendiendo la política no solamente como ser candidato, sino todas las políticas en general, políticas educativas, sociales, de salud, de todo tipo. Pero también hablaba Alberto de la participación y el rol que cumplen los abogados en el escenario dentro del Congreso y de todo este sistema que se tiene y cuáles son, qué papel va a desempeñar ahí, ¿verdad? Y nos hablaba César de la parte argumentativa, pero todo también lo recogemos desde las aulas. ¿Qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando? Porque no solamente se trata de enseñar
lo que dice el código, lo que dijo el libro o lo que es mi postura, sino de la mano qué es lo que la realidad me muestra, para yo poder decir, mira, esta es la realidad, lo que me muestra. Esto es lo que están haciendo los abogados en el día a día. Y es ahí un poco trabajar, no tal vez con casos hipotéticos, sino con temas reales, con expedientes reales, con audiencias reales, como bien decía César, que están a la mano realmente. No, y aquí viene pues lo otro, ¿no? La articulación que debemos tener con esos agentes externos como es el Poder Judicial, el Ministerio Público, que puedan tener esa apertura de brindar a la cátedra ese material tan importante donde el alumno le va a permitir ver cuál es el comportamiento real en el ejercicio del abogado como tal y qué es lo que no debe imitar y qué es lo que sí debe imitar o mejorar. Pero y aquí va lo otro, porque ya cuando están dentro de la universidad es cómo como universidad o qué mecanismos como universidad yo empleo para sancionar o para regular el tema ético, no solamente del estudiante, sino también del docente, del administrativo. Y una vez que ya salen y van a la sociedad, que es lo que nosotros como universidad le brindamos a la sociedad y somos responsables también de ello, ¿dónde están los colegios profesionales? Tenemos una crisis bastante fuerte de colegios profesionales, sobre todo el Colegio Profesional de Abogados a nivel nacional. La crisis es bárbara. ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidad para ello? Y en realidad es una reflexión y una pregunta para los tres, porque va por el mismo camino. Muchas gracias por las preguntas. Volvemos a la mesa, si les parece, un par de minutos a modo de cierre. Adelante, Noemí. Sí. Algo muy breve en general respecto a lo que planteó Agustín, y sí, es cierto. De hecho, yo tengo un dato, pero obviamente es un dato experiencial, quizá podríamos medirlo empíricamente. Cuando hago la pregunta, tanto en cursos de primer semestre como en cursos de último año de Derecho, sobre qué postura política tienen los estudiantes, no saben ni siquiera la variedad o el espectro de posturas políticas, es decir, estamos en lo cierto que efectivamente hay en la práctica de las facultades una separación bastante estricta probablemente, ¿no? Y entonces sí, es preocupante la discusión, porque no es solamente una pregunta sobre la ética profesional, sino sobre la enseñanza del derecho, ¿no? Sí, hay un problema además que se mantiene en las facultades de Derecho respecto a cómo se entiende la ley, ¿no? Ahí está supuesta neutralidad del conocimiento jurídico, como si fuese verdad revelada, en muchos de los cursos que yo llevé como estudiante, donde el legislador no tenía una postura política, ¿no? El profesor que me estaba criticando la norma no tenía una postura política, sino que estaba siendo técnico, ¿no? Y esto no respondía a una coyuntura específica en el país en el momento que se da la norma. Sabemos que todo eso no es así, ¿no? Y si no queremos tener profesionales del derecho acríticos y que no sean capaces justamente de cuestionar aquellas normas que no respondan en un sentido de justicia, necesitamos variar esa manera de enseñar, ¿no? Y también cuando planteamos ejercicios que creo que son ejercicios digamos, desde el punto de vista docente, muy útiles para enseñar de, ok, tú defiendes esta postura y tú defiendes esta otra. Generar también el espacio, y es algo que hago en clase, después preguntarles, bueno, ¿y realmente crees en esta postura? ¿Cuál es tu posición en realidad? ¿Y qué te hizo, digamos, cómo te sentiste o te costó mucho construir esto? Y generar un espacio de reflexión adicional respecto al rol que fueron obligados a asumir, que creo que también abre un espacio al aprendizaje que es muy interesante, ¿no? Atando ambas preguntas, creo que mañana hay una mesa sobre el currículo oculto, uno de los temas favoritos de Fernando, con razón, porque además es un tema muy importante, porque también hay mucho que los estudiantes, los y las estudiantes de Derecho están aprendiendo en las aulas y que nosotros no sabemos que estamos enseñando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un docente no entrega a tiempo los exámenes corregidos dentro del plazo establecido por el reglamento? ¿Qué estamos enseñándole a los estudiantes respecto al cumplimiento de las normas? No solo cumple las normas de acuerdo al rol en el cual se encuentra, si tiene un rol de más poder, entonces las normas no son
no son obligatorias para él o ella. Si un estudiante no entrega un trabajo a tiempo, desaprueba. Si un profesor no entrega los exámenes corregidos a tiempo, ¿qué pasa? Nada, ¿no? Aparentemente nada. ¿Qué estamos enseñando con eso? ¿No? Entonces hay una serie de reflexiones que, bueno, ya van a ser materia seguro de la sesión de mañana. Es una manera de invitarlos a que nos acompañen también el día de mañana. Gracias. Yo solo quería terminar. Hay en el libro de Francisco Laporta sobre el imperio y la legalidad, hay una frase que justo hoy día lo estuve revisando y me parecía: para que el imperio del derecho, el imperio de la ley exista, es necesario que la comunidad internalice los valores. Pero para que lo internalice es necesaria, yo creo que finalmente, la educación, ¿no? Una sociedad no será mejor que los valores que tengan un grupo muy importante de los miembros de su sociedad. ¿Y cómo se forman esos valores? Se formarán a través de la educación, a largo plazo, creo que. Algo también es importante, algo de esto también decía Douglass North: si quieres realmente entender cómo funciona una sociedad, no mires las reglas formales, mira las reglas informales, ¿no? Realmente si quieres entender una sociedad, mira su sistema de creencias. Ahí realmente entenderás cómo ellos quieren vivir. Y creo que y eso se forma a partir de la educación, ¿no? Entonces, la clave, ahora, y seguro mañana ya discutirán qué tipo de educación, cómo tiene que darse la educación, cómo tiene que ser en las universidades, en los colegios, etcétera. Pero la clave, creo que a largo plazo, está en la educación, ¿no? Gracias.